Bienvenidos. En esta clase veremos el ensayo de tiempo de fraguado del cemento. Primeramente indicaremos que este ensayo de tiempo de fraguado se realiza con una pasta de consistencia normalizada. En la anterior clase ya vimos cómo se prepara la pasta de consistencia normalizada y cómo se determina la cantidad de agua para producirla. Se distinguen dos tiempos de fraguado del cemento. El tiempo inicial de fraguado, que está relacionado con el inicio de la pérdida de plasticidad. El inicio de fraguado es convencional, por cuanto no se puede establecer de manera absoluta el momento exacto en que la pasta comienza a perder plasticidad. Más adelante veremos cómo se define este tiempo. Por otro lado, tenemos el tiempo final de fraguado, que está relacionado con la rigidización y comienzo de la adquisición de resistencia. Vamos a diferenciar el concepto de rigidización y endurecimiento. Ustedes han visto que la pasta de consistencia normalizada es como una plastilina. Imagínense que presionamos con el dedo esta pasta y por la consistencia que tiene seguramente se deformará bastante. A medida que transcurre el tiempo, esta pasta va perdiendo plasticidad y se hace cada vez más rígida. Después de algunas horas, que es precisamente cuando llega el final del fraguado, la pasta ya no se va a deformar cuando apliquemos una fuerza con el dedo. A esto precisamente se refiere la rigidización. Por otro lado, el endurecimiento se refiere a la ganancia de resistencia en el tiempo. El cemento continuará su proceso de hidratación durante varios meses. Entonces, el endurecimiento es un proceso a largo plazo, mientras que la rigidización se alcanza en unas horas. La norma nacional NB011, que es la norma de especificaciones, establece requisitos para el inicio de fraguado y fin de fraguado. Nos indica que el tiempo inicial de fraguado debe ser mayor a 45 minutos y el tiempo final debe ser menor a 7 horas. ¿Por qué se limita el inicio y fin de fraguado? Cuando preparamos una mezcla, conseguimos una trabajabilidad. Puede ser una consistencia o una fluidez deseada. Generalmente esto se hace con la cantidad de agua que colocamos en la mezcla, aunque también se pueden usar aditivos para mejorar la trabajabilidad. Lo que nos interesa ahora es que la mezcla permanezca trabajable durante un tiempo suficiente para que se lleven a cabo los trabajos de traslado, colocación y compactación de la mezcla. Cuando hablamos de mezcla generalmente nos referimos al hormigón. Este es el motivo o la razón de ser del tiempo inicial de fraguado. Dijimos que la norma especifica que el cemento no puede tener un tiempo inicial de fraguado, es decir, que no puede comenzar a perder plasticidad antes de los 45 minutos. Por otra parte, debe iniciarse la ganancia de resistencia lo antes posible para desencofrar o desmoldar los elementos estructurales. Esto es lo que justifica la limitación que establece la norma para el tiempo final de fraguado. Ahora veremos cómo se realiza este ensayo. Tenemos en la primera fotografía el aparato de Vicat, que ya lo hemos visto en el ensayo de pasta de consistencia normalizada. Este vástago, con la sonda de Tetmeyer, se da la vuelta y se coloca en la parte inferior, que bueno, en este momento está aquí, esta aguja de Vicat. Aquí tenemos la aguja de Vicat, que tiene un diámetro de 1 milímetro. El molde troncocónico, que ya lo hemos visto antes, tiene una altura de 40 milímetros. Entonces, una vez concluida la preparación de la pasta de consistencia normalizada, lo que se hace es colocar la pasta dentro de este molde troncocónico en una cámara o cabina húmeda. Esta cabina va a mantener la temperatura a 23 más o menos 2 grados centígrados y la humedad relativa en 95%. Después de que transcurre un tiempo suficiente, de acuerdo a la experiencia del laboratorio, se retira la pasta de la cabina húmeda y se procede a hacer las penetraciones. Ustedes pueden ver acá la escala que está graduada de 0 a 50 milímetros en la parte izquierda y de 50 milímetros a 0 en la parte derecha. La distancia que marca aquí es la distancia que falta entrar. Por ejemplo, si aquí tenemos 10, quiere decir que falta entrar 10 milímetros a partir de la base. Como la altura de este molde es de 40, la distancia que penetró la aguja serían 30 milímetros.
De esta forma se van realizando las lecturas cada cierto intervalo de tiempo y se van registrando la hora y la penetración de la aguja. Las lecturas se van haciendo en diferentes lugares del área que tiene expuesta la pasta. Esto se hace debido a que el fraguado no es homogéneo en toda la superficie. Los lugares cercanos al borde fragúan más rápido que esta parte central. Entonces las lecturas no son iguales si hacemos una penetración en el borde o si hacemos una penetración en el centro. Para determinar el tiempo inicial de fraguado se hacen varias penetraciones y se registra la hora, como dijimos, y vamos a proceder a realizar un gráfico, un ploteo, y vamos a determinar el tiempo inicial de fraguado. En el caso del tiempo final, la lectura es directa. Veremos a continuación cómo se realiza esto. Aquí tenemos un esquema del molde troncocónico y de la aguja de Vicat. Se define el tiempo inicial de fraguado, el momento en el que la distancia que penetra la aguja es de 25 milímetros. El tiempo de penetración es de 30 segundos. Entonces, en el ensayo lo que se hace es colocar la aguja sobre la pasta a este nivel, se suelta el tornillo, la aguja va a entrar por peso propio y se deja que penetre durante 30 segundos. Después de este tiempo hacemos la lectura de esta distancia penetrada. El tiempo inicial es el intervalo de tiempo que pasa desde que el cemento ha entrado en contacto con el agua, el momento de preparar la pasta de consistencia normalizada, hasta que se realiza este ensayo de penetración y la distancia que entra la aguja es de 25 milímetros. Entonces los tiempos de fraguado son en realidad intervalos de tiempo. Para el caso del tiempo final, el momento en el que hagamos el ensayo, la distancia que penetra la aguja debe ser 0, ya no entra. Pero la huella debe ser incompleta. Ustedes verán en el video que las primeras lecturas para el tiempo final tienen una distancia de penetración de 0 milímetros, pero la huella es todavía completa. El momento en el que la huella disminuye de tamaño, o sea, el círculo es más pequeño, en ese caso tenemos una huella incompleta y determinamos el tiempo final de fraguado. Por tanto, el tiempo final de fraguado es el intervalo de tiempo que transcurre desde que el agua entró en contacto con el cemento hasta que, el momento de hacer el ensayo de penetración, la distancia es 0 y la huella es incompleta. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo del tiempo de fraguado del cemento. Nuestra muestra es de un cemento tipo 1P30, Portland con adición de pozolana, de 30 megapascales de resistencia a compresión a los 28 días. La temperatura y humedad relativa que se muestran ahí son las condiciones ambientales en el ambiente donde se realizó el mezclado de la pasta y donde se realizaron las lecturas de penetración. Recuerden que cuando no está en este ambiente, la pasta debe permanecer en cabina húmeda a 95% de humedad relativa y 23 más menos 2 grados centígrados. La cantidad de cemento utilizada de acuerdo a norma, 500 gramos. El porcentaje de agua para producir la pasta de consistencia normal, 30,4%. Registramos la hora en que se prepara la pasta normal. El momento en que entra en contacto el cemento y el agua es nuestra hora de referencia. En este caso, las 11 de la mañana con 55 minutos. Después de elaborar la pasta de consistencia normalizada, se la lleva dentro del molde a la cabina húmeda y permanece ahí hasta que realizamos la primera lectura de penetración de la aguja. Como pueden ver en la tabla, nuestra primera lectura fue a las 14:46. El delta de tiempo se obtiene restando 14:46 menos 11:55, es decir, la hora en que se hace el ensayo menos la hora de contacto del cemento y el agua. Y en esa oportunidad la distancia que la aguja entró dentro de la pasta fueron 39 milímetros. Se lleva nuevamente el molde con la pasta a la cabina húmeda y se espera unos minutos. Como pueden ver aquí, a las 2 de la tarde con 53 minutos nuevamente se hizo una lectura. El delta de tiempo se calcula de igual forma, restando 14:53 menos 11:55. En esta oportunidad, la lectura fue de 38 milímetros.
es decir, que la aguja penetró en la pasta 38 milímetros. Así sucesivamente se van realizando los ensayos, se va registrando la hora y la distancia que la aguja penetra en la pasta. Pueden ver que en algún caso, como acá, esto que debería ir disminuyendo aumenta y vuelve a disminuir. Eso es porque la pasta no tiene un fraguado homogéneo en toda su superficie. Aquí tenemos la tabla con todas las lecturas que se hicieron. Estos datos del delta de tiempo y las penetraciones se plotean como pueden ver acá. El primer punto, para un delta de tiempo de 171, tenemos un valor de penetración de 39. Para un delta de tiempo de 178 tenemos una penetración de 38 milímetros, que viene a ser este punto. Así sucesivamente vamos ploteando todos los puntos. Como pueden ver, no podemos lograr que una curva pase por todos los puntos. Entonces hay que trazar una curva que se acomode lo mejor posible a estos puntos, de manera que los que queden encima sean equivalentes a los que queden por debajo. Recuerden que el tiempo inicial se define como el momento en que la aguja penetra 25 milímetros. Entonces buscamos aquí en el eje X el valor de 25. Proyectamos hacia la curva, encontramos este valor y proyectamos hacia el eje Y. El delta de tiempo ubicamos acá, en nuestro caso nos da 205 minutos. Entonces nuestro tiempo inicial de 205 minutos corresponde a 3 horas con 25 minutos. Hemos dicho que es el intervalo de tiempo desde que el agua entra en contacto con el cemento, o sea, desde este momento, hasta que la aguja penetra 25 milímetros. Esos son 205 minutos. Para el caso del tiempo final ya no necesitamos recurrir a la gráfica. Cuando el ensayo se realiza y la distancia que penetra es 0, empezamos a notar la observación de si existe o no existe huella completa. A las 16 horas, como pueden ver, la distancia fue 0, pero existía huella completa. Media hora más tarde, lo mismo. 15 minutos más tarde, el resultado fue igual. A las 17:05, la penetración fue 0, pero la huella ya fue incompleta. Realizamos una verificación 5 minutos más tarde, la huella también es incompleta. Entonces tomamos como tiempo final 310 minutos, que es la primera vez que la huella fue incompleta. 310 minutos equivalen a 5 horas con 10 minutos. Como pueden ver, el tiempo inicial de 3 horas con 25 es mayor que 45 minutos, que es el valor establecido en la norma. Y el tiempo final de 5 horas con 10 es menor a 7 horas, según lo que establece la norma. Entonces, este cemento está cumpliendo con el requisito de tiempo de fraguado. Con esto concluimos este ensayo.